Capítulo 106. El matrimonio como alianza de personas. Los textos de los profetas tienen gran importancia para comprender el matrimonio como una alianza de personas a imagen de la alianza de Yahvé con Israel, y en particular para comprender la alianza sacramental del hombre y de la mujer en la dimensión del signo. El lenguaje del cuerpo entra, como ya lo hemos considerado anteriormente, en la estructura integral del signo sacramental, cuyo principal sujeto es el hombre como varón y mujer. Las palabras del consentimiento conyugal constituyen este signo, porque en ellas se encuentra la expresión, el significado nupcial del cuerpo en su masculinidad y feminidad, y este significado se expresa sobre todo por las palabras yo te recibo como esposa y yo te recibo como esposo. Por lo demás, con esas palabras se confirma la verdad esencial del lenguaje del cuerpo y queda excluida también, al menos indirectamente o implícitamente, la no verdad o mentira esencial y la falsedad del lenguaje del cuerpo. Efectivamente, el cuerpo dice la verdad por medio del amor, es decir, la fidelidad, la honestidad conyugal, así como la mentira o no verdad o falsedad se expresa por medio de todo lo que es negación del amor y de la fidelidad y de la honestidad conyugal. Se puede decir, pues, que en el momento de pronunciar las palabras del consentimiento matrimonial, los nuevos esposos se sitúan en la línea del mismo profetismo del cuerpo, cuyo portavoz fueron los antiguos profetas. El lenguaje del cuerpo expresado por boca de los ministros del matrimonio como un sacramento de la Iglesia instituye el mismo signo visible de la alianza y de la gracia que, remontándose en su origen al misterio de la creación, se alimenta continuamente con la fuerza de la redención del cuerpo que es ofrecido por Cristo a la Iglesia. Según los textos proféticos, el cuerpo humano habla un lenguaje del que no es el autor. Su autor es el hombre, que como varón y mujer, o esposo o esposa, relee correctamente el significado de ese lenguaje, relee pues el significado nupcial del cuerpo, como integralmente grabado en la estructura de la masculinidad y feminidad del sujeto personal. Una relectura correcta en la verdad es una condición indispensable para proclamar esta verdad, o sea, para instituir el signo visible del matrimonio como un sacramento. Los esposos proclaman precisamente ese lenguaje del cuerpo, releído en la verdad como contenido y principio de su nueva vida en Cristo y en la Iglesia, sobre la base del profetismo del cuerpo. Los mismos ministros del sacramento del matrimonio realizan un acto de carácter profético y confirman de este modo su participación en la misión profética de la Iglesia recibida de Cristo. Es profeta. Y profeta es aquel que exprese con palabras humanas la verdad que proviene de Dios, aquel que profiere esa verdad en lugar de Dios en su nombre y en cierto sentido con su autoridad. Todo eso se refiere a los nuevos esposos que como ministros del sacramento del matrimonio instituyen con las palabras del consentimiento conyugal el signo visible, proclamando el lenguaje del cuerpo releído en la verdad como un contenido y principio de su nueva vida en Cristo y en la Iglesia. Esta proclamación profética tiene un carácter completo. El consentimiento conyugal es al mismo tiempo un anuncio y la causa del hecho de que de ahora en adelante los dos serán ante la Iglesia y la sociedad marido y mujer. Así que entenderemos este anuncio como una indicación en el sentido ordinario del término. Y sin embargo, el consentimiento conyugal tiene sobre todo el carácter de una recíproca profesión de los nuevos esposos hecha ante Dios. Basta detenerse con la atención en el texto para convencerse de que esa proclamación profética del lenguaje del cuerpo que fue releído, pues en la verdad, está inmediata y directamente dirigida del yo al tú, y del hombre a la mujer y de ella a él. Precisamente tienen puesto central en consentimiento conyugal las palabras que indican que el sujeto personal, los pronombres yo y a ti, y el lenguaje del cuerpo, releído en la verdad de sus significados nupciales en este caso, constituye mediante la verdad y mediante las palabras de los nuevos esposos
la unión y la comunión de las personas. Y si el consentimiento conyugal tiene un carácter profético, y si es la proclamación de la verdad que proviene de Dios, y en cierto sentido la enunciación de esta verdad en el nombre del Dios, esto se realiza, y sobre todo en la dimensión de la comunión interpersonal, y solo indirectamente ante los otros, y por mucho, y también por los otros, en el fondo de las palabras que son pronunciadas por los ministros del sacramento del matrimonio. Este perenne lenguaje del cuerpo al que Dios le dio comienzo al crear al hombre como varón y mujer, es un lenguaje que ha sido renovado por Cristo. Ese perenne lenguaje del cuerpo, que lleva en sí toda la riqueza y profundidad del misterio primero de la creación y de la redención, la liturgia del sacramento del matrimonio, ofrece un rico contexto de ello. Al releer de ese modo el lenguaje del cuerpo, los esposos no solo incluyen en las palabras del consentimiento conyugal la plenitud subjetiva de la profesión indispensable para realizar el signo propio de ese sacramento, sino que llegan también, en cierto sentido, a las fuentes mismas de las que es signo toma cada vez su elocuencia. Así pues, proféticamente y sacramentalmente, tomando su elocuencia y su fuerza, nunca nos es lícito olvidar que el lenguaje del cuerpo, antes de ser pronunciado por los labios de los esposos como ministros de matrimonio y sacramento de la Iglesia, ha sido pronunciado por la palabra de un Dios vivo, que está comenzando en el libro del Génesis, a través de los profetas y de la antigua alianza, hasta el autor de la carta a los Efesios. Empleamos aquí varias veces la expresión lenguaje del cuerpo, refiriéndonos a los textos proféticos, y en estos textos, como ya hemos dicho, el cuerpo humano habla un lenguaje del que no es autor en el sentido propio del término. El autor es el hombre como varón y mujer que relee el verdadero sentido de ese lenguaje, poniendo de relieve el significado nupcial del cuerpo como un grabado integralmente así en la estructura misma de la masculinidad y feminidad del sujeto personal. Esta relectura en la verdad del lenguaje del cuerpo confiere ya desde por sí un carácter profético a las palabras del consentimiento conyugal por medio de las cuales el hombre y la mujer realizan el signo. Así es, el signo visible del matrimonio, como el sacramento de la Iglesia. Y la mujer, así también, realiza ese signo juntamente con el hombre. Sin embargo, estas palabras contienen algo más que una simple relectura en la verdad de ese lenguaje del que habla la feminidad y la masculinidad de los nuevos esposos en su relación recíproca, diciendo yo te recibo como mi esposa y ella diciendo yo te recibo como mi esposo. En las palabras están incluidos el propósito, la decisión, la opción, porque los dos esposos deciden actuar en conformidad con el lenguaje del cuerpo releído en la verdad. Si el hombre como varón y mujer es el autor de ese lenguaje, pues lo es sobre todo en cuanto a que quiere conferir y efectivamente confiere así su comportamiento y sus acciones en el significado conforme con la elocuencia releída de la verdad de la masculinidad y de la feminidad en la recíproca relación conyugal. En el ámbito, el hombre es artífice de las acciones que tienen de por sí significados definidos, es pues un artífice de las acciones y a la vez el autor de su significado, porque la suma de esos significados constituye en cierto sentido el conjunto del lenguaje del cuerpo, con el que los esposos deciden hablar entre sí como los ministros del sacramento del matrimonio. El signo que ellos realizan con la palabra del consentimiento, que es conyugal, reproduce el no ser un mero signo inmediato y pasajero, sino que es un signo perspectivo, reproduciendo así un efecto duradero. Y esto es el vínculo conyugal que es único e indisoluble, todos los días de mi vida, es decir, hasta la muerte. En esta perspectiva,
deben llenar muy grandes zapatos. Es ese signo del múltiple contenido que ofrece la comunión conyugal y familiar de las personas, y también del contenido que, nacido del lenguaje del cuerpo, es continuamente releído en la verdad, y de este modo la verdad esencial del signo permanece inserta y permanece además orgánicamente vinculada al ethos de la conducta conyugal. Pues bien, así se inserta con gran perspectiva el significado procreador del cuerpo, es decir, la paternidad y la maternidad de las que ya hemos tratado. A la pregunta de si están dispuestos a recibir de Dios responsablemente y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia, el hombre y la mujer respondan: sí, estamos dispuestos. Y por ahora, dejamos para otro capítulo las profundizaciones ulteriores del tema.